Y para conversar del inicio de año, es un buen momento, 28 de febrero, para estar acá con el entrevistado ícono de 32 minutos. Nuestro entrevistado favorito. Déjame partir haciéndote una pregunta corta, interna. Es un riesgo esta pregunta porque te podéis poner a filosofar, pero tratando de no filosofar tanto. ¿Cómo ves tú este inicio de año del gobierno con este hito que va a pasar ya a la segunda parte del gobierno? Cumplir la mitad del mandato. A propósito de lo que yo sé que estabas escuchando. Es una pregunta abstracta. Sí, es abstracta, pero ¿cómo están las convicciones? ¿Cómo piensas tú? Bueno. Pero no, las convicciones asociadas a la fuerza. Yo me planteaba hace un minutito atrás este tema de un cierto momento bien evidente de repliegue del gobierno, pero de alguna manera se ha ido consolidando, como que a esta altura del partido uno ya sabe que el gobierno y el presidente están en un nivel de aprobación que ni sube, pero no baja mucho. O sea, depende cómo uno vea el vaso medio lleno o medio vacío, pero efectivamente se mantiene en torno al 30, que es bastante respecto a otros presidentes que han estado mucho más abajo, ¿no? 35 última academia. Bueno, no le cumplís tanto a la academia. No, digamos, ya, pero está en ese lugar. Ya. Tampoco crece mucho, la derecha tiene el control del legislativo, la derecha tiene las principales figuras pensando en una próxima elección presidencial, la derecha tiene en muchos sentidos bien la sartén por el mango. ¿Cómo ves tú la fuerza? Por eso la palabra, la pregunta por las convicciones tiene que ver también la fuerza y la convicción, las dos cosas juntas del gobierno para esta segunda parte. ¿Puedo hacer antes una toma de posición de un aspecto coyuntural que pusieron en la presentación? El militar venezolano. Mis colegas parlamentarios han hecho diversas declaraciones y peticiones. Querían adelantar la vuelta al colegio. Sí, lo cual eso no sería un problema, pero sí quiero transparentarle a la ciudadanía, para la gente que no está familiarizada con las instituciones del Estado y su división de tareas, y el por qué su división de tareas, que cuando alguien dice que el gobierno no ha entregado mucha información sobre la investigación de un secuestro en curso, es una imbecilidad. Perdonen la expresión. Pero chilenos y chilenas, si alguna vez han visto al menos, han sufrido la situación de un secuestro, o han visto incluso una película de un secuestro, ¿cómo diablos le vas a entregar a la opinión pública o al Parlamento, o a quien sea, la resolución de un caso de secuestro en curso? Los parlamentarios no estamos para eso. La investigación debe ser secreta y en las instituciones que corresponden, ya sea en la Fiscalía o en la ANI, en cierta coordinación con el gobierno, pero en coordinación con el gobierno, no dirigido por el gobierno, porque no es el gobierno el que debe resolver directamente un secuestro. Los parlamentarios luego podremos fiscalizar lo hecho, podemos modificar las leyes si es que creemos, esto no lo debería haber hecho el Ministerio Público, lo debería haber hecho, qué sé yo, el Ejército, lo debería haber hecho la ANI. Bueno, modificaremos las leyes en un debate parlamentario, ¿cierto? Bueno, pero ¿y qué lectura? Pero ¿cómo diablos? Pero lo que dicen es que la ciudadanía se entere, o sea, entre 19 millones de personas. O sea, el secuestrador tiene acceso en la página del Congreso a la pretendida comisión en donde el Congreso, en donde el gobierno cuenta cuál es su estrategia para resolver el secuestro, y el secuestrador pone en la televisión pública cómo estamos resolviendo el caso. Por favor, le pido al gobierno que no le entregue información al Congreso porque no corresponde, sino una vez resuelto el asunto. Ya, pero perdona, deja hacer un punto. Sí. ¿Y qué lectura haces tú de eso? Porque, o sea, aquí hemos visto en los últimos días una cosa, desde mi perspectiva, no se lo comparte, bien inédita por la magnitud de medios de prensa en la práctica haciéndose eco de cualquier cosa, en este caso de una publicación en Venezuela, donde tácitamente se pareja como hipótesis posible, razonable, plausible, que pudiera haber incluso un acuerdo entre ambos gobiernos, Maduro y Boric, para facilitar prácticamente el secuestro y la entrega de este tipo. O sea, Jimena Rincón insinuó, a mi juicio indiscutiblemente, que efectivamente el gobierno es parte de los ejecutores del secuestro. A mí eso me parece una declaración miserable. A menos que después se descubra, digamos, que... Sí, no, pero... Pero o Jimena Rincón acusa a Carolina Toá de estar secuestrando gente, o no lo hace. Pero esta cosa como de insinuarlo, tirarlo, decir, podría ser... Todo puede ser, todo puede ser. Miserable, claro. ¿Ya? Y a eso agrego una necesidad, y esto es algo que es un problema del sistema político, una necesidad de llamar la atención
brutal de parte de mis colegas que tenemos que analizar porque eso no se va a acabar con que uno diga, oye, dejen de hacerlo así. Nunca se ha acabado una guerra por los llamados a la paz, ¿no? Se acaban porque algo relevante se modifica. El que yo vi diciendo esto de la falta de transparencia, en una investigación de un secuestro, ¿ya? Es un señor que se llama Joanet, que fue el mismo que le pidió al gobierno que le entregue la lista de, él utilizó la siguiente expresión, señoritas con las que se junta el presidente en las noches, ¿ya? Yo creo que esa además es la cosa más, aún con todo lo ridículo que es eso, igual es el mayor aporte que ha hecho el movimiento amarillo a la política chilena. O sea, imagínense cómo serán los otros. Ya, vuelvo a la pregunta, pero con ese contexto. Perfecto, buen bosquejo. Tú haces un bosquejo ahí. Sí, es que es un tema del día. Ojo, has citado a gente políticamente más moderada de la oposición, ni siquiera citaste republicano. Entonces. Es que no es cierto que sean más moderados. En ese escenario. Es el punto. Jimena Rincón no es una oposición moderada. Bueno, está bien, digamos, pero poniéndolo en el arco más o menos formal, digo, uno podría buscar a Kaiser, digamos, y por ahí te puede salir más fácil la cuña. O sea, en ese escenario y con ese despliegue mediático, vuelvo a la pregunta, ¿cómo está la fuerza, cómo están las convicciones para llevar adelante una agenda que parezca a un gobierno más de izquierda y progresista, y lo digo con toda, y no a una versión incluso hasta descolorida de una concertación en la medida de lo posible? Sí, buenísima pregunta. Yo voy a responder desde lo político antes que desde la ejecución gubernamental. Yo creo que el gobierno ha cometido un error en estos 2 años que tiene que ver con lo que hoy en día se le llama comunicacional, pero a mí me cuesta mucho hacer la distinción a veces entre lo comunicacional y lo político, ¿ya? Que es que en su afán de acuerdos que son necesarios para mejorar la vida de los chilenos, porque el gobierno tiene que sacar la reforma de pensiones no para el legado del presidente Boric, sino que porque hay adultos mayores que no tienen para comer, pues. Esa es la urgencia, ¿ya? Pero en la búsqueda de acuerdos ha parecido que lo que empuja a este gobierno no es la justicia social, sino el acuerdo mismo. Entonces, voy a poner un ejemplo súper concreto. La derecha ha hecho una batalla ideológica mentirosa sobre el 6%, ¿ya? En donde le dice a la gente que una plata suya se la van a repartir otras personas. Lo cual es completamente falso. Completamente falso, ¿ya? Por el contrario, cerca del 90 y tanto por ciento de los chilenos, al poner el 6%, recibirían más del 6%, ¿ya? La derecha está en esa batalla y el gobierno no ha tomado un rol político de decir, bueno, y mi posición es que esto es bueno por tal motivo. Y es bueno que haya un sistema solidario por X motivo. Y es mentira esto otro. Y lo que ve la ciudadanía es que no entiende cuál es la posición del gobierno. Porque es como que el gobierno solamente está buscando un acuerdo. Buscando un acuerdo. Entonces, si tú quieres que la pared sea gris y la oposición está tirando pintura blanca, tú tienes que decir, bueno, mi posición es pintura negra. Y lo que la gente ve es que la oposición tira blanco, tira blanco, tira blanco, y el gobierno no dice negro para que salga gris. Dice lo que salga del acuerdo, lo que salga del acuerdo, lo que salga del acuerdo. Y yo creo que ese es un asunto relevante y grave de la situación que estamos viviendo, porque hay una disputa política e ideológica en toda esta reforma. Hay intereses, no solamente ideas, en juego. Y creo que esa actitud del gobierno le ha traído consecuencias negativas. Además, hace que las personas no comprendan bien cuál es insisto, no distinguen la posición del gobierno de la necesidad de un acuerdo. Y yo ahí creo, y mi llamado es a que el gobierno asuma un rol también político en la disputa de intereses e ideológica que se está dando, que asuma un liderazgo en la disputa ideológica, que creo es relevante, y pensar que eso quedó en el pasado es un absurdo, porque en Argentina acaba de salir presidente, alguien que se llegó a ser presidente no por un programa de gobierno, sino estrictamente por una disputa ideológica, que él le llama batalla cultural, ¿no? Estamos en ese momento y el gobierno yo creo que no está asumiendo esa tarea y que es súper relevante, incluso para que salgan las reformas, que ese debate lo dé, porque la gente no tiene cómo enterarse que el Fondo Solidario les mejora directamente su pensión si nadie se preocupa de decirlo y de decirlo profesionalmente. Como la derecha y la asociación de AFP, que tienen posiciones indistinguibles en esto, están invirtiendo dinero, contratando profesionales para reproducir y difundir su posición y sus intereses sobre la reforma de pensiones en la sociedad. Hay publicistas
que reciben dinero de la asociación de AFP para difundir en el país la posición de la derecha. Pagan bloques comerciales, ¿cierto? Uno está viendo tele y te aparece la AFP diciéndote su posición sobre... En la radio. Entonces yo me pregunto, ¿cómo se va a enterar la sociedad de la posición del gobierno si no asumimos con esa seriedad aquello? Y respecto de lo mismo, un dato, una posición súper importante respecto de este nuevo momento, muy parecido a lo anterior, pero no es lo mismo. Y esto es un llamado de atención a la derecha. Dos llamados de atención a la derecha. Todas las oportunidades en que este gobierno ha tenido una actitud de búsqueda de acuerdos, bajando banderas, y no lo digo en el mal sentido, si hay que encontrar los acuerdos, pues hay que subir las pensiones, teniendo actos de grandeza, teniendo actos de autocrítica, teniendo actos de cesión de puntos para recibir otro, ha sido respondido. O sea, cada vez que ha dado la mano, le han pegado un corte con un cuchillo en la mano. Cada vez que el presidente Boric ha dicho, me saco el protector bucal para conversar, le llega un cross en la boca. Entonces, la derecha tiene que entender que lo que está transmitiendo al país no es ese republicanismo de la política de los acuerdos, todo lo contrario. Por el contrario, lo que nos está transmitiendo es que cuando se gobierna no se debe buscar acuerdos porque es imposible, ya que cada vez que el presidente Boric muestra grandeza, se le responde con la intención de buscar una humillación o una degradación. Eso es una lección para nosotros, para el segundo periodo. Y una derecha que busca reconstruir el Chile preestallido y no comprende algo que es muy lógico, y ahora no voy a hablar de política, sino de lógica, que el Chile preestallido es el que está antes del estallido. Por lo tanto, en un análisis estrictamente lógico, el Chile preestallido es el que te lleva al estallido. No sé si respondí lo de convicciones más fuerza, creo que me hice... Me quedan tremendas dudas. No, vamos. Yo te quiero preguntar en este mismo sentido respecto de como hay una frase típica de las películas antiguas, así como, ¿en qué esperabas, Johnny? Es como, o sea, de verdad, en algún momento el gobierno o en la estrategia de gobierno se ha pensado que bajar banderas, que bajar la mano, entregar puntos, conducía a que la derecha se sentara a conversar. O sea, en el sistema político actual, que está muy determinado por el sistema de medios, está muy determinado por un sistema de medios que busca una cuña, y tal como tú dices, hay gente que quiere llamar la atención porque eso es lo que rinde. Lo que rinde hoy día es la cuña estridente y violenta incluso. Por lo tanto, si uno analiza con cierta frialdad, sabe que bajar puntos, bajar bandera, en realidad no lleva a la conversación, sino lleva a una señal de debilidad que el adversario usa para golpearte en el suelo. Sí, lo que pasa es que hay sectores del gobierno que lo que te dirían es que ellos no han hecho aquello que yo estoy diciendo. Por eso es evidente que comparto tu análisis, pero lo que yo estoy haciendo en este acto, lo relevante no es mi análisis en esta situación. Lo relevante es que lo estoy diciendo frente a un micrófono, frente a una cámara, siendo quien soy, militando donde milito. Ese es el mensaje. Diciendo que el rey está desnudo. No, más bien tomando una posición como dirigente del Frente Amplio y de Convergencia Social respecto a cómo debiera conducirse el gobierno en los 2 años que quedan. Pero lo que les quiero transmitir es que no les estoy entregando un análisis. Sí. Les estoy entregando una posición. Pero ¿sabes qué? Qué bueno, porque en realidad pensé que ya no íbamos a poder volver al tema. En alguna respuesta anterior, Gonzalo, te escuchaba a propósito de esto de si la derecha dice blanco, como nosotros decimos también negro, digamos, efectivamente para que salga un gris, pero no. Y entonces, y haces la crítica que muchas veces, la autocrítica, ¿cierto? Adentro, que muchas veces en realidad no se plantean como posiciones, sino que en realidad es como, bueno, pero sigamos conversando. Probablemente, no sé, quizás la ministra del Trabajo, Janet Jara, ha sido como quizás uno de los ejemplos notables de aquello, es decir, como siempre así como resiliencia a toda prueba.
Bueno, pero yo entiendo que todo ese tipo de actuaciones responden a un diseño, ¿ya? Porque uno ve que pareciera ser un diseño del gobierno y el gobierno tiene un líder, bien líder, que es el presidente de la República. Entonces yo quisiera a ver si podemos enfocarnos un poco, además me interesa, porque justamente, tuvimos recién lo planteaba, además lo estáis diciendo desde adentro, eres compañero de ruta del presidente, no solo del mismo partido, sino además con bastante cercanía, por múltiples sentidos, etcétera. Y entonces, ¿qué pasa? Y esto tiene que ver con política, con acuerdos, con proyectos de ley, con avances, pero también tiene que ver con un ánimo. Yo creo que todavía queda mucha... queda todavía mucho que hablar respecto a lo que fue la intervención del presidente en el funeral de Piñera. Me parece que, independiente que se quiera así como ya cerrar y encapsular el tema, por supuesto, ya el tema pasa. Ayer subí un comentario personal de media hora ¿Ya? a Spotify ¿Ya? sobre el funeral. Bueno, paso el dato. Vamos a mirarlo. ¿Puedes tirarte un titular? No, porque son muchos... Ya. Ya, pero el presidente. Mi titular es, está muy bien respetar el duelo, el familiar y el nacional, porque la familia perdió un padre, la república perdió un presidente. Y yo te diría que los titulares son, uno, no fue una situación de unidad nacional, porque hubo 9 políticos de derecha pegándonos en el suelo dentro del funeral, no a la familia Piñera. La familia Piñera respetó muy bien la tregua, muy dignamente, y se le llama unidad nacional a cuando todos los políticos de derecha le están pegando a la izquierda y la izquierda está callada para respetar el funeral. Y si hay una situación, cualquiera sea, en donde es al revés, y hay 9 políticos de izquierda pegándole a la derecha, nadie le va a llamar a esa unidad nacional, sino le van a decir, este país está lleno de odio, etc. Segundo, está muy bien que el presidente, en tanto jefe de Estado, respete el duelo y presida como corresponde, con todo el respeto. Pero la frase famosa, yo creo que hay un error de la izquierda en rellenar los vacíos de la frase, porque dice, hay querellas que fueron injustas. Con querellas él obviamente no se refería a las de la justicia, sino a cuando uno dice esto está mal. Pero espera, hay una... Pero usó esa palabra, entonces es difícil. No, pero yo también en el lenguaje cotidiano la ocupo como, ya no tengo querellas en tu contra después de una pelea, pero sí creo que el resultado fue políticamente espantoso, y en política las cosas se miden por su resultado y no por su intención. Solo para complementar, y porque te quiero pedir seguir profundizando la opinión respecto al presidente, su liderazgo y todo. No, sí, no hay, aquí es micrófono abierto, así que aquí nadie se ofende, no queremos lucirnos. Primero, la frase que plantea Gabriel Boric en el funeral del día viernes es análoga y conversa absolutamente con lo que hizo el mismo martes en la noche en esa especie como de cadena nacional. De alguna manera, ya en ambos, me acuerdo porque además lo hablamos acá al día siguiente y después ya el viernes ya no estábamos al aire y nos sorprendimos a la distancia. Me parece que hay una cosa que se mantiene, y lo que quiero decir es que no sorprende, porque entonces, eso fue un momento, de repente la muerte te impacta más, pero de alguna manera conversa con unas formas que ha tenido el presidente en la mayoría del tiempo. Quiero aclarar que yo estoy absolutamente convencido de que el presidente no dijo de acuerdo. Que no eran derechos humanos el asunto. Y es un error de la izquierda rellenar el vacío con la peor versión, para luego ofenderse por aquello. ¿Ya? Quería aclarar eso. Quiero hacerte una pregunta en formato de una cierta provocación, porque más lo he dicho en varios espacios. A mí me da particularmente la sensación que las formas de ser del presidente logran igual, digamos, niveles de adhesión importantes. Insisto, está en nada hace pensar que pudiera tener un momento más bajo que ya ha pasado en términos de popularidad, y está más alto que los bajos momentos por lo menos de Bachelet 2 y de Piñera 2. Por lo tanto, uno podría decir, bueno, es un mérito. Ahora, te lo pregunto a ti, que eres una figura que seguramente va a estar muchos años en política, que no digo ninguna locura, cuando incluso alguna gente te ven como un futuro presidenciable, no sé si ahora, pero eres probablemente el liderazgo más allá del presidente más importante de Convergencia Social, que es el partido del presidente. No es poco. Entonces te lo digo desde ahí. Estoy pensando, espero que en algún minuto la gente no empiece a buscar, digamos, grabaciones antiguas, 32 minutos, para ver qué decía el diputado Winter, cuando quizás Winter ya no es diputado, sino que tiene otro rol, por ejemplo, fantasía. Bueno, pero por supuesto que hay roles distintos, y uno espera que cuando uno asume una responsabilidad como presidente haya cosas distintas. Pero me parece, y esto es una provocación pregunta, que eso no implica que entonces tengamos que admirar un liderazgo que tiene un comportamiento coherente, y que entonces cuando asume ese rol
como que esa coherencia o parte de ella desaparece. Porque esas son cosas distintas. Te pregunto esa opinión, pregunta molestosa, pesada, porque bueno, justamente por la cercanía con Gabriel Boric, pero también quisiera escuchar, si es que la hay, algún elemento crítico directamente respecto al liderazgo del presidente en lo que tú mismo señalaste de los blancos y de los negros. Ya. La presidencia de la República es una institución sumamente compleja, y con compleja no me refiero a difícil, sino a compuesta. El gobierno es un mosaico de partidos, un mosaico de ideologías, un mosaico de intereses, y la República misma es un mosaico de intereses que el Estado va y la política va mediando, y que son intereses contradictorios, no solamente entre sectores políticos, son intereses contradictorios, dos regiones pueden tener intereses contradictorios, dos sectores del pequeño comercio pueden tener intereses contradictorios y la política va mediando entre ellos, ¿no? Por lo tanto, no me voy a meter a criticar al presidente, sino que más bien voy a ponerme el poncho. Yo tengo una visión crítica de lo que hemos hecho los partidos de izquierda en este contexto, porque creo que nuestros partidos fueron absorbidos por la relevante, importantísima tarea de presidir el Estado, que es una institución además donde la minoría de las personas, a veces la gente no lo sabe, son el gobierno propiamente tal, las instituciones, o sea, el Estado es una máquina así y el gobierno es como la tapita que está arriba, ¿no? Yo tengo una visión crítica de lo que hemos hecho los partidos de izquierda, justamente y estrictamente vinculado con mi respuesta anterior. Los presidentes de alguna forma son producto, la forma que toman, de las posiciones de fuerza, y si quieren una palabra más coloquial, de los tironeos, de las distintas ideas, intereses, ideologías, posiciones, etcétera, de las distintas regiones, de los distintos sectores productivos, de los distintos partidos políticos, de todo, ¿ya? Y mi visión es que los partidos de izquierda hemos asumido una posición como si todos los militantes del Frente Amplio, esto a ratos, no siempre, fueran el jefe de Estado. Y los militantes del Frente Amplio no son el jefe de Estado, po. Yo mismo como diputado no soy el jefe de Estado. Por eso el sistema político en mi distrito, que es el 10, elige a 8, porque me concede la posibilidad de tomar posiciones políticas parciales, porque le está pagando el sueldo a otro para que tenga otras posiciones políticas también parciales, ¿no? Yo creo que nosotros hemos fallado en nuestro rol de dar una disputa política e ideológica que le facilite al gobierno su tarea de ejecutar el programa que nosotros mismos produjimos y con el que fuimos a buscar los votos, ¿no? O sea, nosotros deberíamos trabajar en que la ciudadanía le exija al presidente Boric que haya un fondo solidario. Eso lleva como a la clásica disputa en Chile y que trae la memoria del gobierno de Allende de que los partidos no dejan gobernar al presidente, o sea, los partidos toman posturas muy que tiran muy fuerte. Se les va a acusar a los partidos de estar obstaculizando la labor del presidente. Y con base a ese trauma o a esa idea o a ese análisis de lo que fue la UP, los gobiernos de la Concertación, por ejemplo, el mantra era que el presidente o la presidenta gobierne y los partidos se ponen detrás calladitos. Y eso hizo, ¿cómo se resuelve esa tensión? Hizo que personas como yo no se representaran la idea de militar en la Concertación cuando llega la edad de militar. Entonces, porque me parecía que estaban haciendo una cosa distinta a la que yo creía que había que hacer. Entonces los partidos políticos, también las organizaciones sociales, bueno, uno siempre se pregunta con el tema. Yo en otro momento he explicado acá que mi hipótesis sobre la colonización, del ciertos intereses del gran empresariado dentro de algunos, no todos los pasillos de la Concertación, ¿cierto? Y cómo ideológicamente además fue capturada, porque algunos me dicen, qué sé yo, hoy día los compañeros de bancada del PS me dicen, no, es que tú ofendiste al PS. Sí, pero espérate, que tú no gobernabas ahí. Tu ministra de Hacienda no era Daniela Chiccardini, po.
era Andrés Velasco, estaba ahí con la Mariana Elwin, estaba ahí con otras personas, ¿ya? Quiero aclarar eso, pero yo no creo que hoy día ni en el Partido Comunista, ni en el Partido Socialista, ni en el Frente Amplio haya colonización de intereses empresariales, ¿eh? Creo que hay una situación de como absorción del rol público de Estado que ha hecho que tengamos un trabajo negligente en nuestro rol de disputa ideológica frente a la sociedad, po. Y que la sociedad sepa que cuando se vote la reforma de pensiones hay una cuestión tan concreta como que el gobierno quiere una reforma en donde se suben las pensiones 2 meses después de aprobadas y la derecha está promoviendo una reforma en donde las pensiones se suben en el 2070. Algo así de sencillo, ahora en el 2070, no está instalado en la ciudadanía y ahí nosotros tenemos un rol, po. O sea, no puede ser que la ciudadanía, los jóvenes en TikTok estén escuchando a Milei y diciéndonos, bueno, pero ¿para qué sirven los impuestos y el Estado? En un país donde el 93% de los niños que va al colegio va a colegios estrictamente financiados por el Estado. O sea, ¿de qué sirve? Bueno, le enseña a leer a la gente. Gonzalo Winter, muchas gracias por estar acá, te lo agradecemos siempre, valoramos, no te falta tribuna, pero optas también en tu agenda por hacer esta conversación más abierta, más relajada, más tranquila aquí en 30 minutos. Así que muchas gracias por estar y que sea un buen año legislativo. ¿Ah? Y queremos acciones diputados, no disculpas. El momento CEPU. Ya, gracias Gonzalo. Ya.